El sábado pasado, a las 9 de la noche, abrí la puerta del salón y me encontré a mi mujer sentada en el sofá, pero no estaba sola. Frente a ella, un hombre al que no había visto en mi vida, con una copa de vino en la mano, sonreía como si estuviera en su casa. Lo curioso es que no había ninguna prisa en levantarse ni en fingir sorpresa. Ni siquiera se giraron al escucharme entrar. Vaya, llegas antes de lo esperado, me dijo Marta, sin apartar la vista de él. En ese momento sentí cómo se me helaba el estómago. No era el típico susto de película, sino esa incomodidad brutal de saber que algo muy raro estaba ocurriendo y que yo era el único que no tenía el guión. El tipo, trajeado pero sin corbata, me dedicó una sonrisa educada y se presentó como Álvaro, un amigo del trabajo. Yo no recordaba que Marta hubiera mencionado jamás a un tal Álvaro. Me quedé de pie, mirándolos, intentando decidir si preguntar directamente qué demonios estaba pasando o esperar a que se delataran solos. Pero la escena tenía algo calculado. Ella, con un vestido que no le había visto en años, maquillada como para una boda, y él con la postura de quien está cómodo en terreno ajeno. No sabía entonces que esa noche sería la primera ficha de dominó en caer, y que en menos de 2 semanas iba a descubrir una traición tan meticulosa que me haría replantearme cada uno de nuestros años juntos. Álvaro se marchó media hora después de que yo llegara, con la misma tranquilidad con la que había aparecido. Marta le acompañó hasta la puerta, intercambiaron un par de frases en voz baja que no pude entender y luego ella volvió al salón como si no hubiera pasado nada. Me preguntó si había cenado, le respondí que no, y se ofreció a preparar algo rápido. Acepté solo para ganar tiempo, porque lo único que quería era observar su comportamiento. No parecía nerviosa, más bien mantenía una calma que me desconcertaba. Mientras cortaba pan y sacaba queso de la nevera, le pregunté quién era Álvaro y por qué estaba en nuestra casa un sábado por la noche. Me respondió que era un proveedor con el que estaba cerrando un pedido importante para la tienda, que se había ofrecido a traerle unas muestras y que habían acabado charlando. No le creí, pero tampoco tenía pruebas. Decidí que la mejor manera de avanzar era sin mostrar sospechas. Durante los días siguientes, empecé a prestarle atención a cosas que antes pasaban inadvertidas. Salidas que antes eran por la tarde ahora se extendían hasta la noche. Mensajes que respondía en otra habitación. Llamadas que cortaba al entrar yo en la cocina. El domingo, cuando normalmente desayunábamos juntos, dijo que tenía que pasar por la tienda para revisar inventario y volvió a la hora de comer con un olor a colonia que no era suyo. No dije nada, pero tomé nota mental de todo. El lunes salí antes del trabajo y pasé por la tienda para verla sin avisar. No estaba. La dependienta me dijo que había salido hacía una hora para reunirse con un cliente. No le di más detalles, pero en cuanto salí de allí, me quedé en el coche observando la calle. 30 minutos después la vi aparecer desde una esquina, con el mismo Álvaro, hablando y riendo como si fueran viejos amigos. No hubo contacto físico, pero la complicidad era evidente. Se despidieron rápido y ella entró en la tienda sin imaginar que yo la había visto. Decidí que necesitaba saber más. Esa misma noche, mientras ella se duchaba, revisé el calendario que colgaba en la cocina. Tenía marcados 2 almuerzos y una cena con proveedor en la misma semana. La coincidencia era demasiado evidente como para ignorarla. No toqué nada, pero la idea de seguir esos encuentros empezó a tomar forma en mi cabeza. Al día siguiente pedí a un compañero del trabajo, que antes había trabajado como fotógrafo de prensa, si conocía a alguien que pudiera ayudarme con vigilancia discreta. Me dio el contacto de un hombre llamado Sergio, que aceptó el encargo sin hacer demasiadas preguntas. El miércoles fue la primera vez que lo seguimos. Marta salió de la tienda a las 6, supuestamente para ir a casa, pero Sergio la fotografió entrando en un restaurante en Ruzafa. Álvaro llegó 10 minutos después. No se sentaron en una mesa apartada,
lo que me hizo pensar que quizás no había nada que esconder, pero luego vi las fotos en las que él le cogía la mano por encima de la mesa y ella no la retiraba. Estuvieron allí casi 2 horas, y cuando salieron, se dirigieron caminando hacia un aparcamiento cercano. Se despidieron con un abrazo que duró demasiado para ser algo casual. No quería precipitarme, así que dejé que Sergio siguiera observando durante los siguientes días. El viernes por la tarde, Marta dijo que iba a visitar a su madre en Torrent, pero las fotos mostraban algo distinto. Estaba en un hotel de las afueras, entrando con Álvaro a las 7 de la tarde y saliendo juntos pasadas las 11. No había forma de justificarlo como una reunión de trabajo. Esa noche, mientras ella dormía, me quedé sentado en el salón revisando las imágenes una y otra vez. No había nada explícito, pero la secuencia de lugares, horarios y actitudes lo decía todo. Lo que más me sorprendía no era la traición en sí, sino la manera fría y calculada en que lo estaba llevando, como si hubiera ensayado cada excusa para no levantar sospechas. El sábado por la mañana, mientras desayunábamos, Marta me dijo que tenía que ir al almacén a revisar unas cajas que habían llegado. Me ofrecí a acompañarla, y su reacción fue un segundo de duda antes de aceptar. Condujo con un tono relajado, pero noté que evitaba pasar por ciertas calles. Cuando llegamos, el almacén estaba cerrado. Sacó el teléfono y fingió llamar a un empleado para pedir las llaves, pero dijo que no respondía. Me propuso ir a tomar un café mientras esperábamos, y curiosamente eligió un sitio a solo 2 calles del restaurante donde había estado con Álvaro el miércoles. Ahí confirmé que todo estaba cuidadosamente diseñado. No era un error, no era un desliz, era una rutina. Y yo estaba fuera de esa rutina. El café transcurrió con ella hablando de trivialidades, y yo fingiendo interés, mientras por dentro repasaba todo lo que había visto y oído en esa última semana. Me quedó claro que tenía 2 opciones: confrontarla con lo que sabía o seguir acumulando pruebas hasta que no pudiera negarlo. Esa misma tarde volví a llamar a Sergio y le pedí que ampliara la vigilancia, que no solo documentara los encuentros, sino también los movimientos previos y posteriores. Quería conocer el patrón completo. El domingo, a las 11 de la mañana, mientras Marta decía que iba al gimnasio, él la siguió hasta un piso en el barrio del Carmen. Álvaro llegó 10 minutos después con una bolsa de supermercado. Entraron y no salieron hasta pasadas las 3. Cuando me enseñó las fotos y las horas exactas, ya no me quedaban dudas. Era un engaño continuado, bien planificado y sin intención de ocultarlo demasiado, probablemente confiando en que yo no me fijaría o no tendría el valor de investigar. Esa noche, mientras ella se movía por la casa con normalidad, yo ya tenía claro que el siguiente paso sería mirarla a la cara y obligarla a responder, aunque eso significara que todo saltara por los aires. Esperé hasta el martes para enfrentarla, porque sabía que ese día saldría de casa por la mañana y regresaría al final de la tarde. Necesitaba tiempo para prepararlo todo. Revisé las fotos y las anotaciones de Sergio, las ordené cronológicamente y las dejé impresas en un sobre. No quería que todo se basara en mi palabra, sino en pruebas que ella no pudiera desmontar con excusas improvisadas. A las 8 de la noche, escuché la llave en la puerta y el sonido de sus tacones en el pasillo. Entró con una sonrisa ligera, dejó el bolso sobre la mesa y comentó que el tráfico estaba imposible. Le respondí que necesitábamos hablar y que era importante. Se detuvo un instante, como si calibrara la situación, y luego me dijo que me escuchaba. Saqué el sobre del cajón y lo puse frente a ella. No lo abrió al instante, sino que me miró esperando que yo empezara a hablar. Le dije que llevaba 2 semanas sabiendo que se veía con Álvaro, que no eran simples reuniones de trabajo, y que tenía fotografías de varios encuentros, incluyendo el hotel. Su primera reacción fue apartar la vista hacia la ventana y guardar silencio unos segundos. Después abrió el sobre y fue pasando las fotos sin cambiar de expresión.
Cuando terminó, dejó las imágenes sobre la mesa y preguntó quién las había tomado. Le contesté que eso no importaba, que lo relevante era que mostraban la verdad. Dijo que no todo era como parecía, que algunas reuniones sí habían sido por trabajo y que el hotel había sido un error. Le pedí que definiera qué tipo de error llevaba a reservar una habitación durante horas con un hombre con el que, según ella, solo trataba asuntos profesionales. Se incomodó, movió las manos, dijo que yo no entendía la situación, que él estaba atravesando problemas personales y que ella solo le estaba apoyando. Respondí que la ayuda emocional no requiere encuentros secretos en domicilios privados ni caricias en restaurantes. Su voz subió de tono, afirmando que yo estaba exagerando y que siempre había desconfiado de sus amistades masculinas. Le recordé que hasta ahora nunca había tenido problemas con sus compañeros de trabajo y que la única razón por la que había investigado era por la evidente frecuencia y el carácter de esas reuniones. Me acusó de invadir su privacidad, de seguirla como si fuera una delincuente. Le respondí que la confianza no se destruye por vigilar, sino por los actos que obligan a hacerlo. Hubo un momento de silencio tenso. La miré directamente y le pedí que dijera con claridad si estaba teniendo una relación con Álvaro. Ella se levantó, caminó hacia la cocina, sirvió un vaso de agua y regresó sin contestar. Repetí la pregunta, esta vez más firme. Finalmente dijo que sí, que había empezado como algo casual hace unos meses y que no esperaba que yo me enterara. Afirmó que no planeaba dejarme, pero que con él sentía algo diferente, algo que no sentía conmigo desde hacía tiempo. Le pregunté si pensaba continuar con esa relación. Respondió que no lo sabía, que estaba confundida. Le dije que la confusión no justifica mentir y ocultar. Me aseguró que no quería hacerme daño, lo cual consideré absurdo después de ver las pruebas. Le pregunté si en algún momento pensó en hablar conmigo antes de llegar a ese punto. Contestó que no, porque temía que la reacción fuera exactamente la que estábamos teniendo ahora. La conversación se volvió más dura. Le pregunté si había llevado a Álvaro a nuestra casa cuando yo no estaba. Dudó antes de contestar, y eso fue suficiente para entender que sí. Me dijo que solo había sido una vez, para enseñarle unas muestras de ropa, pero que no había pasado nada. Le respondí que después de todo lo que había visto y escuchado, no tenía motivos para creer esa versión. Me limité a decir que no quería más explicaciones, porque cada palabra añadida hacía más difícil encontrar un punto de retorno. Ella intentó suavizar el tono, diciendo que tal vez podríamos darnos un tiempo y replantear la relación. Le dije que no veía sentido en darnos un tiempo si en ese espacio ella seguiría viéndose con él. Me contestó que necesitaba aclararse, que no quería tomar una decisión precipitada. Le dejé claro que yo sí estaba tomando una decisión, que no iba a seguir viviendo con una persona que me mentía de esa manera. En ese momento la discusión dejó de ser un cruce de argumentos y pasó a un intercambio de reproches. Ella sacó a relucir fallos míos del pasado, desacuerdos domésticos, discusiones antiguas. Yo me mantuve centrado en lo actual, en lo que tenía delante. Le repetí que esto no se trataba de quien tenía más defectos, sino de un hecho concreto que había roto todo. Cuando vio que no iba a conseguir que bajara el tono ni que desviara el tema, recogió las fotos y las metió en el sobre de nuevo. Dijo que no tenía nada más que decir esa noche y que prefería irse a dormir. Yo me quedé en el salón, repasando la conversación y tomando nota mental de cada admisión que había hecho, porque sabía que más adelante necesitaría recordar sus palabras exactas. No hubo portazos ni gritos finales, pero sí una sensación clara de que algo se había fracturado de forma irreversible. Ella se encerró en el dormitorio y yo me quedé sentado, escuchando el silencio de la casa. Tenía la certeza de que lo que vendría después no sería más fácil, pero también sabía que no había vuelta atrás. La mañana siguiente me levanté antes que ella. Preparé café, desayuné solo y salí de casa sin dejarle una nota.
No quería hablar con Marta hasta tener claro el plan que empezaba a formarse en mi cabeza. Fui directamente al despacho de un abogado que me recomendó un amigo. Le expliqué lo ocurrido y le mostré las fotos que tenía. Él escuchó sin interrumpirme, revisó las pruebas con atención y me explicó que, aunque la infidelidad no garantizaba ventajas económicas en un divorcio, sí podía influir en ciertos aspectos si se probaba que había existido convivencia con un tercero o uso indebido de bienes comunes. Salí de allí con una lista de pasos que debía seguir y la tarjeta de un investigador privado que colaboraba con su despacho. Llamé al investigador ese mismo día. Le di la información de Álvaro, sus lugares habituales y las horas en que se reunía con Marta. Acordamos un seguimiento más exhaustivo para documentar no solo la relación, sino cualquier gasto que ella hubiera hecho con dinero de la cuenta conjunta. También le pedí que investigara a fondo la situación de Álvaro, trabajo, ingresos, deudas, y si estaba casado o tenía pareja. No era solo curiosidad, quería tener un perfil completo antes de decidir cómo actuar. Durante esa semana, me mantuve distante en casa. Respondía a sus frases con lo mínimo, no iniciaba conversaciones y no mostraba interés por sus salidas. Ella parecía interpretar mi actitud como un enfado pasajero, porque seguía moviéndose con la misma confianza. El viernes por la noche dijo que iba a salir con unas amigas de la tienda. No pregunté nada, simplemente asentí. Sergio y el investigador ya estaban al tanto y la siguieron hasta un restaurante donde se encontró con Álvaro. Esta vez no se conformaron con cenar, fueron a un apartamento que, según la investigación, pertenecía a un amigo de él que estaba fuera de la ciudad. Las fotos mostraban que entraron a las 10 y no salieron hasta casi las 2 de la mañana. Con esa información, el abogado me sugirió no precipitar el divorcio. Teníamos la oportunidad de preparar algo que la dejara sin margen de maniobra. Revisé los movimientos bancarios y descubrí que en los últimos 3 meses había retirado más de 2.000 euros en efectivo de nuestra cuenta conjunta, además de haber pagado con nuestra tarjeta varias cenas y reservas que coincidían con las fechas en que había estado con Álvaro. Esa era la pieza que me faltaba. El lunes, mientras ella estaba en la tienda, retiré todos mis documentos personales, joyas de valor y objetos que no quería perder. Los guardé en casa de un amigo de confianza. Luego fui al banco y cerré el acceso a la cuenta conjunta, dejando solo lo necesario para los gastos básicos del mes. Abrí una nueva cuenta a mi nombre y trasladé la mayor parte de mis ahorros allí. También cambié las contraseñas de mis correos y redes sociales y desconecté mi ordenador del acceso que ella tenía para usarlo. El investigador me llamó el miércoles para decirme que Álvaro estaba endeudado y que había sido despedido de su último trabajo hacía 3 meses. Vivía de trabajos esporádicos y de dinero que, según testigos, le daba una mujer con la que salía. No me costó deducir quién era esa mujer. Ese mismo día pedí al abogado que preparara un documento donde reclamaba la devolución de la mitad del dinero gastado sin mi consentimiento y que solicitara medidas cautelares sobre algunos bienes. Mi siguiente paso fue personal. Me puse en contacto con el dueño de la tienda donde Marta trabajaba y le pedí una reunión. Le expliqué que tenía pruebas de que una parte de su tiempo de trabajo lo usaba para reuniones personales y que incluso había usado el nombre del negocio para justificar ausencias falsas. No le entregué todas las pruebas, solo las suficientes para que supiera que hablaba en serio. El dueño, preocupado por la reputación de la tienda, me aseguró que revisaría la situación. No buscaba que la despidiera inmediatamente, pero sí que supiera que su margen de acción estaba reducido. El viernes, mientras ella estaba en la ducha, recibí una llamada de un número desconocido. Era la expareja de Álvaro. Me dijo que había recibido una copia de algunas fotos y documentos que, sin decirlo abiertamente, supe que provenían del investigador. Me agradeció la información y me contó que también había sido engañada con Marta.
Hablamos durante 20 minutos, intercambiamos algunos datos y acordamos compartir cualquier cosa nueva que surgiera. La noche del sábado, Marta me dijo que necesitaba salir a despejarse. No le contesté. Esperé a que se fuera y llamé al investigador para confirmar que la estaba siguiendo. Volvió a reunirse con Álvaro en el mismo apartamento prestado. Esta vez no me interesaban las fotos, sino el momento exacto en que salieran. Cuando el reloj marcó la 1:30, llamé a la expareja de Álvaro y le di la dirección. Llegó antes de que ellos salieran y se quedó en la acera, esperándolos. Lo que ocurrió después no lo vi en persona, pero el investigador me contó que fue un enfrentamiento público, con gritos y acusaciones delante de varios vecinos que estaban entrando o saliendo del edificio. Las imágenes llegaron a mí al día siguiente. Para el domingo, Marta ya estaba más nerviosa. No dijo nada, pero noté que evitaba mirarme y que pasaba más tiempo de lo habitual con el teléfono. Yo seguí con mi rutina como si no hubiera pasado nada, porque sabía que lo peor para ella sería no saber hasta dónde llegaba mi conocimiento de sus movimientos. Mientras tanto, el abogado ultimaba la demanda y me enviaba borradores para mi aprobación. El plan ya estaba en marcha. No buscaba solo el divorcio, quería que entendiera que cada decisión suya tenía consecuencias y que esta vez no podía minimizar lo que había hecho ni ocultarse detrás de excusas. Lo que había empezado como una investigación silenciosa se había convertido en una estrategia calculada para dejarla sin apoyos, sin acceso a mi dinero y con su reputación en riesgo. Y todavía faltaba la última conversación, la que pondría todo sobre la mesa. Elegí un jueves por la noche para hablar con ella porque sabía que al día siguiente no trabajaría y no tendría la excusa de marcharse temprano. Llegué a casa una hora antes que de costumbre, cené algo rápido y esperé en el salón con el sobre de documentos y fotos que el abogado me había preparado. Cuando escuché la puerta, me quedé sentado, observando cómo entraba y dejaba el bolso en su sitio habitual. Se sorprendió al verme tan temprano y preguntó si estaba todo bien. Le respondí que sí, pero que teníamos que hablar de algo que ya no podía esperar. Se sentó frente a mí con una expresión neutral, como si quisiera medir mis intenciones antes de reaccionar. Le pasé el sobre y le pedí que lo abriera. Dentro había copias de las fotos de ella con Álvaro, los extractos bancarios con las fechas y gastos asociados, y la carta del abogado solicitando el reintegro de la mitad del dinero retirado. Al principio hojeó los papeles con rapidez, pero pronto empezó a detenerse en cada página, como si quisiera buscar algún error que le permitiera desmentirlo. No lo encontró. Cuando terminó, lo dejó sobre la mesa y se recostó en la silla. Dijo que no entendía por qué estaba llevando esto tan lejos, que podríamos solucionarlo entre nosotros sin involucrar abogados. Le contesté que eso habría sido posible si ella hubiera mostrado la misma disposición desde el primer momento en que hablamos del tema, pero que eligió continuar ocultando información y manteniendo la relación con él. Intentó argumentar que la relación con Álvaro estaba terminada, que las últimas veces que lo había visto habían sido para cerrar asuntos pendientes. Le pedí que definiera qué asuntos pendientes requieren encuentros nocturnos en apartamentos prestados y cenas en restaurantes caros. No contestó. Permaneció en silencio unos segundos y luego dijo que yo estaba usando todo esto para castigarla. Le respondí que no, que lo que estaba haciendo era establecer límites claros y protegerme de futuras mentiras. Decidí entonces ir directo al punto central. Le dije que no quería seguir casado con ella y que había iniciado el proceso de divorcio. Su reacción fue una mezcla de sorpresa y enfado. Me preguntó si estaba dispuesto a destruir 15 años de matrimonio por algo que, según ella, no significaba nada. Le respondí que no lo estaba destruyendo yo, que la decisión había empezado el día en que ella optó por ocultar su relación y gastar dinero de nuestra cuenta en esa persona. Me acusó de dramatizar y de no valorar todo lo que habíamos compartido. Le recordé que valorar el pasado no obliga a tolerar el presente.
Hubo un momento en que intentó suavizar la situación, diciendo que podríamos asistir a terapia de pareja, que podríamos darle una oportunidad a reconstruir la confianza. Le pregunté si eso incluía cortar todo contacto con Álvaro de inmediato y de forma verificable. Dudó antes de responder y finalmente dijo que no podía prometer algo así porque él seguía formando parte de su vida en cierto sentido. Fue suficiente para confirmar que no había nada que reconstruir. Saqué un documento adicional que el abogado me había preparado, donde se establecían las condiciones provisionales mientras el divorcio avanzaba. Le expliqué que, a partir de ese momento, todas las finanzas quedarían separadas, que no podría acceder a mi nueva cuenta y que cualquier gasto conjunto sería aprobado por los dos. También incluía un acuerdo temporal para el uso de la vivienda hasta que se decidiera la división de bienes. Lo leyó en silencio y comentó que aquello era innecesario, que estábamos convirtiendo el proceso en una guerra. Le respondí que la guerra la había iniciado ella con sus decisiones y que yo solo estaba tomando medidas para no quedar en desventaja. En ese momento la conversación cambió de tono. Empezó a hacerme preguntas más personales, como si intentara encontrar algún punto débil, si había alguien más en mi vida, si yo también había pensado en engañarla, si todo esto era una forma de vengarme. Le contesté que no había nadie más, que nunca había considerado engañarla y que mi objetivo no era venganza sino cerrar un capítulo que se había convertido en un entorno tóxico. Le pedí que entendiera que la confianza rota no se repara con palabras, que necesitaba hechos y que ella había demostrado no estar dispuesta a darlos. Finalmente, después de casi una hora de conversación, me miró fijamente y preguntó si estaba absolutamente seguro de que no quería intentarlo de nuevo. Le respondí que sí, que mi decisión era firme y que no la estaba tomando en caliente, sino después de semanas de observar, analizar y confirmar lo que estaba pasando. Le dije que no tenía interés en prolongar una convivencia que solo serviría para acumular más resentimiento. Se quedó en silencio, con la mirada fija en la mesa, y luego asintió lentamente. Le pedí que cualquier comunicación a partir de ese momento sobre el proceso pasara por los abogados y que evitáramos discusiones en la casa para mantener un mínimo de respeto mutuo mientras resolvíamos lo legal. No respondió de inmediato, pero al cabo de unos segundos dijo que estaba de acuerdo. Se levantó, recogió el sobre con los documentos y se fue al dormitorio. Me quedé en el salón, revisando mentalmente cada parte de la conversación. Sabía que no habría marcha atrás y que lo que acababa de ocurrir marcaba el punto final real, más allá de cualquier trámite. Lo que me sorprendió fue la ausencia de dramatismo en sus palabras finales, como si en el fondo también hubiera aceptado que el matrimonio estaba acabado. Cuando la escuché cerrar la puerta del dormitorio, sentí que por primera vez en semanas no tenía la necesidad de buscar más pruebas ni de seguir investigando. Lo esencial ya estaba dicho y el resto sería un procedimiento legal y administrativo. Al día siguiente, mi abogado recibiría la confirmación de que ella había aceptado las condiciones provisionales y a partir de ahí todo quedaría en manos de los papeles. Durante las semanas siguientes, el proceso legal avanzó sin incidentes importantes. Cada documento, cada comunicación y cada reunión con los abogados estaba orientada a cerrar el asunto de la forma más rápida posible. En casa, la convivencia se había reducido a lo estrictamente necesario. Compartíamos el espacio pero no las rutinas, si yo estaba en el salón, ella prefería encerrarse en el dormitorio, y si usaba la cocina, esperaba a que yo terminara para entrar. No había discusiones, pero tampoco había ningún intento de acercamiento. Esa distancia, aunque incómoda, facilitaba mantener la calma. Sabía que en otras circunstancias la tensión habría derivado en peleas constantes, pero ahora ambos parecíamos tener claro que lo mejor era evitar cualquier situación que pudiera escalar. El abogado me mantuvo informado de cada paso. Se encargó de presentar la demanda de divorcio con la documentación sobre la infidelidad y el uso indebido de fondos. Me explicó que,
aunque no esperaba que esas pruebas garantizaran ventajas significativas en el reparto, sí podían inclinar la balanza en la negociación final. Paralelamente, el investigador me entregó un informe completo con todo lo recopilado, que incluía los últimos seguimientos hechos después de la conversación definitiva. Me sorprendió ver que Marta había reducido drásticamente sus encuentros con Álvaro desde aquel día. El informe indicaba solo un par de contactos esporádicos, lo que confirmaba que la confrontación había tenido un efecto inmediato en sus movimientos. Mientras tanto, yo había empezado a reorganizar mi vida. Reabrí el contacto con amigos a los que había dejado de ver durante años por la rutina del matrimonio y me dediqué más tiempo libre a actividades que había pospuesto. No se trataba de llenar un vacío con distracciones, sino de retomar aspectos de mi vida que había descuidado. Este cambio de foco me ayudó a mantenerme centrado y a no invertir energía en analizar cada gesto de Marta o en intentar adivinar qué hacía cuando no estaba en casa. En una de las últimas reuniones con el abogado, acordamos la propuesta final para el reparto de bienes. Incluía que yo conservaría el piso y ella recibiría una compensación económica razonable, descontando la mitad del dinero que había retirado sin mi consentimiento. También se establecía que todos los gastos conjuntos quedaban cancelados de inmediato y que, una vez firmada la sentencia, cada uno se haría cargo de sus propias obligaciones financieras. El acuerdo no era perfecto, pero era justo y me permitía cerrar el capítulo sin arrastrar conflictos a largo plazo. La firma se programó para un martes por la mañana en el despacho del notario. Llegamos por separado y apenas intercambiamos un saludo formal. El notario leyó los términos, confirmamos que estábamos de acuerdo y firmamos sin incidentes. Fue un acto breve, sin comentarios ni gestos significativos, y cuando salimos a la calle, nos detuvimos un momento. Ella me dijo que esperaba que en algún momento pudiera recordar lo bueno que habíamos compartido. Le respondí que no era cuestión de borrar lo bueno, pero que esos recuerdos no podían justificar lo que había hecho ni cambiar el hecho de que nuestra historia había terminado. Asintió sin insistir y se marchó. Ese mismo día, después de salir del notario, volví a casa y empecé a guardar sus cosas en cajas. No lo hice con prisa ni con rabia, simplemente era un paso más en el proceso de separación. Coordinamos que las recogiera al día siguiente, y así fue. Llegó con un amigo, cargaron las cajas en su coche y se fueron sin despedidas prolongadas. Al cerrar la puerta, sentí una mezcla de alivio y cansancio, como si al fin hubiera terminado una tarea que llevaba demasiado tiempo pendiente. En las semanas posteriores, me di cuenta de que lo más importante no era entender por qué lo había hecho o cuánto de lo nuestro había sido real, sino aceptar que la vida que teníamos ya no existía. Las pruebas, las discusiones y las estrategias legales habían servido para protegerme y para asegurarme de que salía de la situación en una posición sólida, pero emocionalmente la clave fue asumir que no podía cambiar lo ocurrido. Esa aceptación no llegó de un día para otro, pero con cada jornada en la que no tenía que vigilar sus movimientos ni prepararme para otra mentira, la sensación de libertad crecía. También comprendí que, aunque su traición había sido el detonante, la ruptura era resultado de un deterioro más profundo que ninguno de los dos quiso enfrentar a tiempo. Ella buscó fuera lo que no encontraba en casa, y yo, quizá por costumbre o por evitar conflictos, no presté atención a señales que ahora resultaban evidentes. Reconocer mi parte de responsabilidad no significaba justificar lo que hizo, pero sí me ayudaba a entender cómo habíamos llegado hasta allí y a evitar repetir los mismos errores en el futuro. Un mes después de la firma, recibí un mensaje breve suyo para decirme que había encontrado un piso de alquiler y que esperaba que todo le fuera bien a cada uno. No respondí. No porque quisiera cortar toda comunicación, sino porque no veía necesidad de prolongar un intercambio que no cambiaría nada. Me quedé con la sensación de que, por fin, ambos habíamos asumido que nuestras vidas seguirían caminos completamente distintos. Hoy, mirando hacia atrás,
lo que más valoro es haber actuado con claridad y sin dejarme arrastrar por impulsos que pudieran complicar más las cosas. La investigación, la preparación legal y la estrategia que seguí me permitieron enfrentar la situación con pruebas y con un plan definido. No hubo improvisaciones que me dejaran en desventaja ni decisiones precipitadas que lamentar. Lo aprendido no se limita a cómo manejar una traición, sino a la importancia de establecer límites claros, proteger lo que es de uno y no ignorar señales por miedo a lo que puedan significar. Cerrar esa etapa me dejó espacio para pensar en lo que quiero a partir de ahora. No tengo prisa por empezar una nueva relación, pero sí tengo claro que la próxima vez no dejaré pasar los primeros signos de desinterés o engaño. La confianza se construye con actos y se mantiene con coherencia, y en cuanto una de esas piezas falla, lo mejor es afrontarlo sin demora. Marta y yo tomamos caminos separados, y aunque la forma en que terminó todo fue dura, la claridad con la que lo hice me permite seguir adelante sin la sensación de haber dejado asuntos pendientes.